Mira a la persona que está a su lado. Dígale, la tragedia de la vida es apartarse de Dios. La tragedia de la vida es apartarse de Dios. Aferrémonos a Dios hasta el final. Aferrémonos a Dios hasta el final. Hubo un escritor llamado Juan Milton en Inglaterra y él dijo lo siguiente. Él dijo, Adán y Eva, después de ser arrojados del jardín del Edén, el corazón de toda la humanidad anhela el Edén. Desde ese día el corazón de la humanidad anhela el Edén. Toda la humanidad anhela el Edén. Y eso fue lo que este escritor dijo. En otras palabras, en el corazón de todos los seres humanos, todos ellos anhelan su tierra natal. Porque el jardín del Edén fue el primer lugar, la primera tierra de la humanidad, el primer país o la tierra natal de la humanidad. En Corea, cada que hay un día festivo, la gente siempre va de regreso a su país, a Corea, para el Día de Acción de Gracias o para Navidad. Y en estas fiestas mucha gente va a sus padres, regresa a su padre o a su tierra natal. ¿Y por qué regresan a su tierra natal para celebrar esos días festivos? ¿Por qué? Porque quieren volver a encontrarse con sus familiares, con amigos, sus padres, vecinos, personas que han conocido por mucho tiempo. Y vemos que el hombre siempre anhela su tierra natal. Y anhelar esa tierra natal es algo que podemos ver y es común en todas las personas. Tienen ese deseo de regresar a su lugar de origen. Y eso es como algo cultural. Y es una similitud que tienen todas las culturas. Y cuando miramos a la religión también, el destino final a donde tenemos que llegar también es querer regresar a nuestra tierra natal. Aún en la escritura de hoy podemos ver la historia de este joven que regresó a su lugar de origen. Y esta historia habla del hijo pródigo, una historia que todos conocemos también. Y a través de esta parábola, ¿cuál es la lección que Dios nos está tratando de enseñar a través de esta parábola? Y vamos a encontrarlo aquí en esta escritura número 1. Los brazos de Dios son nuestra tierra natal. Los brazos de nuestro Dios son nuestra tierra natal. Tierra natal no es algo que esté muy lejos, pero los brazos de Dios son nuestra tierra natal. La parábola que vemos en la escritura de hoy es del hijo pródigo. Y podemos entender que el personaje principal de esta escritura podría ser el hijo pródigo. Pero cuando miramos más, podríamos pensar que es el hijo pródigo, pero cuando miramos más cuidadosamente podemos ver que no tanto es el hijo pródigo el personaje principal de la historia, sino el padre. Muchos eruditos dicen que este hijo pródigo es descrito como pródigo, y pródigo quiere decir un hijo que es derrochador. Lo importante aquí es la palabra pródigo, que quiere decir una persona que derrocha, un derrochador. El hijo, este muchacho, recibió su herencia y se fue para una tierra lejana a derrochar todo el dinero. Los eruditos bíblicos dicen que el padre también es llamado un padre pródigo, un padre derrochador. ¿Qué fue lo que el padre derrochó? Número 1, el padre estuvo esperando muchos años esperando que su hijo viniera. Él derrochó todo ese tiempo. Y cuando regresó el hijo, luego el padre derrocha en cosas físicas, materiales, para celebrar el regreso del hijo. Entonces podemos ver que este padre también derrochó muchas cosas.
Y los brazos de ese padre, el amor de ese padre, también era esa tierra natal donde estaba regresando este joven. En esta escritura Jesús nos está enseñando algo bien importante. Vamos al verso 21. Jesús nos está enseñando algo muy importante aquí. Vamos al verso 21. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Si miramos a esta escritura, el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El padre no solamente se refirió al padre, sino que dijo que también había pecado contra el cielo. Y el cielo en la escritura no es el cielo que nosotros vemos, no es el firmamento que vemos. Los israelitas, cuando ellos leían la Biblia y aparecía la palabra Dios, ellos no decían la palabra Dios. Cuando ellos leían la escritura, cuando la palabra Jehová aparecía, ellos no decían la palabra Jehová. Y cada que la palabra Señor o Jehová aparecía, ellos decían Adonai. Adonai, que significa Señor. Entonces, a medida que pasó el tiempo, en vez de usar la palabra Dios, ellos utilizaban la palabra cielo. Cielo. Entonces, cielo no es algo que podemos ver físicamente, sino que es una descripción de Dios. Entonces, los judíos, ellos creían en ese tercer mandamiento, que es no hablar el nombre de Dios en vano. Entonces ellos no querían decir la palabra Dios, y en vez de decir Dios decían cielo. El cielo significa el reino de Dios. Entonces, Padre, he pecado contra el cielo. El Padre está confesando, está diciendo, he pecado delante de Dios. El Hijo está confesando que no solamente había pecado contra su Padre, pero que también había pecado contra Dios. Entonces, este Hijo regresó. La razón por la cual regresó es porque él sabía que estaba pecando contra Dios. Y esta escritura nos está diciendo que la tierra natal que nosotros siempre anhelamos es el reino de los cielos. Hubo un erudito muy famoso llamado Paulson, y Paulson dijo en una oportunidad, Dios es la fuente de nuestra existencia. Dios es la fuente de nuestra existencia. Y eso es verdad, Dios es la fuente de nuestra existencia. Tierra natal también es la fuente de nuestra existencia. La tierra natal no es solamente un lugar, pero la importancia de esa tierra natal es que contiene todo lo que has hecho de nosotros, lo que nosotros somos. Porque es que nosotros anhelamos esa tierra natal, esa ciudad natal. ¿Por qué? Porque ahí es donde está nuestro padre, nuestra madre, nuestros hermanos, nuestras hermanas, nuestros amigos. Por eso nosotros anhelamos esa ciudad natal, ese pueblo natal. Si esas personas no existieran en esa ciudad natal, ya no la llamaríamos nuestra ciudad natal o nuestra tierra natal. Lo más importante en esa ciudad natal son las personas que hay allí en ese lugar. Y la existencia más importante de ese lugar es el Padre. Eruditos modernos dicen que lo que más anhela el hombre, lo que más anhela es al Padre. De lo que más están sedientos es por el Padre. El Padre es algo en lo cual podemos depender. Es alguien en quien podemos confiar. Por eso, el Padre en esta tierra, los padres terrenales son padres que a lo mejor nos van a defraudar, que no van a cumplir con nuestras expectativas. Por eso la escritura en el texto de hoy dice
Que hay un Padre en el cual podemos depender completamente, y ese es nuestro Padre que está en los cielos. No solamente eso, ese Padre es nuestra tierra natal, es nuestra ciudad natal, es nuestro Dios. Él lo ha creado a usted y me ha creado a mí. Y Él reina sobre este mundo. Y los brazos de este Padre, esa es nuestra ciudad natal, los brazos de ese Padre. La gente de hoy andan por todos lados, de un lado a otro, decidiendo, tratando de decidir cuál es su tierra natal, porque ellos han dejado la verdadera ciudad natal, que es el Padre. La primera lección es que nuestro Padre es nuestra verdadera ciudad natal. Número 2. La ciudad natal tiene todo lo que nosotros anhelamos. Esa tierra natal tiene todo lo que nosotros buscamos. Antes de que regresara ese hijo al hogar, ¿qué fue lo que él experimentó antes de regresar? Lo primero que él experimentó fue hambre. Vamos a Lucas 15:17. Antes de él regresar a su casa, lo primero que experimentó fue hambre. El versículo 17, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Dice, yo aquí perezco de hambre. Claro, el hambre que él estaba experimentando era un hambre física, pero no solamente hambre física, sino que cuando miramos a todo el trasfondo de esta historia, podemos ver que este hijo también tenía otra hambre. Tenía hambre de amor, tenía hambre del significado de la vida. No solamente tenía hambre físicamente, sino que tenía hambre por otras cosas también. Entonces podemos en esta escritura que tiene hambre física y luego va a comer la comida de los cerdos. Come comida de los cerdos, los animales inmundos, porque los judíos consideraban el cerdo como un animal inmundo, y sin embargo él aquí estaba comiendo la comida de esos animales. Los judíos ni siquiera querían acercarse a un cerdo ni mirarlo. ¿Por qué? Porque en Levíticos 12, de los animales que caminan en 4 patas, de los animales más inmundos para ellos era el cerdo. De hecho, a los coreanos les gusta más la carne de cerdo que la carne roja. A nosotros nos gusta mucho el cerdo. Sin embargo, si usted está influenciado por las creyentes del Medio Oriente, ellos no comen cerdo. Pero vemos en la escritura que el hijo, este joven, termina comiendo la comida de los cerdos. Podemos ver que a lo mejor el honor y todo el orgullo de este joven ya lo había perdido todo, que llegó hasta el punto de comer la comida del animal más inmundo para ellos, que era el cerdo. Finalmente, este joven regresa a casa, y cuando él regresa a casa, ¿qué fue lo que él experimentó primero? Primero experimentó llenura. Y esa llenura fue una llenura de amor. Y inmediatamente él regresa a la casa, lo que él experimentó fue perdón y aceptación. Cuando él regresa a casa, él tuvo el perdón de su padre. Su padre, quien lo aceptó sin ninguna condición. Vamos al verso 21. Lucas 15:21. Y él le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Padre, he pecado contra el cielo. A través de esta confesión, la confesión de este hijo pródigo, podemos ver que el hijo se sentía muy culpable.
Y cuando él estaba llegando a su hogar, a su tierra natal, el que lo estaba esperando era su padre. Quiere decir que el padre estaba esperando a ese hijo. Y el padre corre hacia ese hijo, lo abraza y comienza a llorar. Y la Biblia también dice que lo besó. Y yo pienso que este es un acto de perdón, un acto de aceptación. No importa lo que él hizo, fue un acto de aceptación. E inmediatamente el hijo a lo mejor entendió y dijo, mi padre me está perdonando, me está aceptando. Esta aceptación perfecta y ese perdón tan perfecto, él lo recibió con todo su cuerpo. Y pienso que este joven, antes de regresar a casa, el padre ya lo había perdonado. Aún antes de él regresar, el padre ya lo había perdonado y lo estaba esperando. E inmediatamente este joven regresa. El padre le dio ese perdón completo y esa aceptación completa. Y eso es lo que es ciudad natal. Eso es lo que son los hermosos brazos de nuestro Padre Dios. Es más, en el reino de los cielos, vamos al verso 19. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Él se levantó, llegó al padre, y mientras estaba lejos, el padre lo vio y sintió compasión. Entonces, antes de él regresar a su tierra natal, el muchacho pensó, ¿cómo mi padre me va a tomar como hijo otra vez? Ese hijo no esperaba ser perdonado. Lo único que él quería o tenía en su corazón era ser como uno de sus jornaleros o ser como un esclavo. Era lo único que él anhelaba. Y con esa clase de corazón él regresa al padre. Y lo primero que el padre hizo cuando él regresó fue que le dio un anillo. Le puso un anillo en su dedo. ¿Qué quiere decir esto? Este padre le estaba proclamando a todo el mundo, le está diciendo, tú eres mi hijo, te acepto como mi hijo y te estoy devolviendo tu estatus de hijo. Por eso te estoy colocando este anillo, tú eres mi hijo. Tú habías muerto, pero has resucitado. Entonces, inmediatamente, este joven recupera su estatus. El padre le coloca el anillo en su dedo y podemos ver que el padre estaba proclamándole a toda la gente que su hijo había recuperado su estatus. Y lo segundo que él hace es colocarle la mejor capa a su hijo y le puso sandalias en sus pies. ¿Qué quiere decir esto? Le dio ropa nueva, zapatos nuevos y comenzó una nueva vida. Esta celebración de su tierra natal, de su ciudad natal, no fue solo de perdonar el pasado, sino que lo bendijo para que siguiera hacia adelante, hacia el futuro. Entonces la ciudad natal no es solamente un lugar que nos dice regresa, sino que ese lugar natal es un lugar que nos bendice para seguir adelante. Eso es lo que ciudad natal es. Y esos son los brazos de nuestro Padre Dios. Si nosotros verdaderamente regresamos a Dios, entonces en los brazos de Dios ahí están todas las cosas que nosotros buscamos, anhelamos, todo lo que necesitamos. En Santiago 1:17, dice, son las cosas buenas y los dones perfectos los que proceden de lo alto y no descienden del Padre, y descienden del Padre de luz, y allí no retornan las noches ni pasan las sombras. Dice que todas las cosas y todo don perfecto viene del Padre de las luces, viene de nuestro Padre Dios. La razón por la cual no podemos disfrutar las bendiciones es porque en realidad no hemos regresado completamente. Nuestros cuerpos sí han regresado, pero nuestros corazones no han regresado completamente a Dios. Nuestro espíritu no ha regresado completamente a Dios. Y si ha regresado, no estamos buscándolo en oración. Si miramos a Santiago 4:1, no recibimos porque no buscamos.
¿Ha regresado usted al Padre? ¿Ha regresado usted al Padre con todo su corazón y con toda su alma? Entonces yo oro que usted busque en oración, lo que usted pida en oración, Dios le va a dar con abundancia. Por favor, créanlo. Pidan en oración. Y que recibamos todo lo que buscamos, y oro esto en el nombre del Señor, que podamos vivir disfrutando todas las bendiciones que Dios ha preparado para nosotros. Entonces, ¿cómo podemos nosotros regresar a los brazos del Padre? ¿Cómo? El arrepentimiento es el comienzo de regresar a nuestra ciudad natal. Si miramos a la escritura de hoy, el verso 17, podemos ver un verso bien importante en Lucas 15. Podemos ver un verso muy importante que es el punto de partida de este joven. Verso 17. Todos juntos. Y volviendo así dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Cuando él volvió en sí, dice aquí, cuando él volvió en sí, quiere decir que él regresó en sí mismo, él volvió a ser él. En la Biblia en inglés dice que él volvió en sí mismo. Quiere decir que su mente regresó a lo que él tenía que ser. Y en ese momento, en el momento en que el hijo pródigo se va de la casa de su padre, él no estaba en sus sentidos. Él no estaba en sí. Él se fue a vivir como alguien que había perdido el sentido. Vivió la vida como alguien que había perdido el sentido. Y como resultado, podemos ver el verso 13 y 14. Que él vivió como una persona loca, como que había perdido todo sentido. Y vamos a ver lo que pasó en los versos 13 y 14. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Entonces el hijo juntó todo lo que tenía y se fue para una provincia lejana. Al él dejar el Padre, quiere decir que dejó a Dios. Y como resultado de dejar a Dios, ¿qué pasó? Él malgastó todo. Cuando el hombre se aparta de Dios, malgastan su vida, porque su estándar de vida se rompe. Pero cuando estamos en Dios, cuando estamos en la palabra, Dios, Él es el estándar de nuestra vida. Él es el estándar de nuestra vida, pero en el momento que nos apartamos de Dios, dejamos la palabra. Y esa palabra, que es el estándar de nuestra vida, se rompe y vivimos una vida perdida. No solamente eso, él perdió todo. Él desparramó todas las bendiciones espirituales que Dios le había dado y como resultado vivió una vida en la cual perdió todas sus bendiciones físicas, las malgastó. Y no solamente derrochó todo, sino que perdió el honor y los privilegios que Dios le había dado. Y hubo hambre en su vida. Dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino a gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Como resultado, él vivió una vida de pobreza y eso resulta cuando nos apartamos de Dios. Eso pasa cuando vivimos una vida apartada de nosotros mismos, cuando perdemos la razón. Pero luego este joven vuelve otra vez en sí. Y él entiende, él cae en cuenta que se había apartado y que vivía una vida que no era correcta. Y ahora anhelaba regresar al Padre y comienza a arrepentirse en su corazón. Y este es el comienzo del arrepentimiento. Así es como comienza el arrepentimiento, cuando usted entiende y se da cuenta en el estado en que se encuentra, cuando usted entiende todos los pecados que ha cometido y usted empieza a sentir dolor por todo esto y allí comienza el arrepentimiento.
Sin embargo, el arrepentimiento no se completa allí, no está completo allí. El arrepentimiento, con esa emoción que usted está sintiendo, usted tiene que continuar hacia adelante con determinación. Un verdadero arrepentimiento tiene que continuar con acción, no solamente con un sentimiento, sino que tiene que accionar. Si continuamos leyendo, podemos ver en el verso 20 que ese arrepentimiento comienza a dar fruto. Vamos al versículo 20. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Entonces dice que levantándose vino a su padre. Él se levantó. Versos 18 y 19. Él está pensando en ir al padre. Y luego toma la determinación. Pero no solamente fue una emoción, porque allí no está completo el perdón, el arrepentimiento, perdón. Una vez usted se arrepiente, tiene que tomar acción para que hayan frutos de arrepentimiento. Si vemos al verso 20, dice que finalmente él se levantó y fue a donde el Padre. Entonces esa acción que vino después de la determinación es muy importante. Este es el momento en el que él decide regresar al Padre, regresar a su casa, y como resultado de ese arrepentimiento podemos ver el fruto, y ahí es cuando su vida comienza una nueva vida. Pero el problema es que muchas personas solamente piensan, pero nunca regresan a Dios. Vienen al servicio, abren sus bocas, alaban al Señor, abran sus bocas y confiesan la gracia de Dios, pero en sus corazones en realidad no han regresado a Dios. Sus corazones no han regresado a Dios. Y eso no es un verdadero arrepentimiento. Lo importante es, no es solamente que su cuerpo esté en la iglesia, no, su corazón tiene que regresar a Dios, su alma tiene que regresar a Dios. Lloro en el nombre del Señor que su corazón y su alma regresen al Padre. Si nuestros corazones y nuestra alma regresan al Padre, en ese momento comenzamos una nueva vida. Experimentaremos ese Dios vivo todos los días. Experimentaremos la presencia de Dios todos los días. Entonces, ¿de quién está hablando la palabra? La palabra aquí está hablando de Jesús. ¿Cuál es la razón más importante por la cual Jesús vino? Podemos empezar a pensar en diferentes formas, pero basándonos en la parábola de hoy, si pudiéramos explicar por qué Jesucristo vino, pudiéramos decirlo de la siguiente forma. Jesús vino para preparar el camino al Padre. Jesús prepara el camino al Padre. Por eso Jesús tuvo que venir en carne a esta tierra. Si miramos a Juan 14:6, él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Jesús es el camino hacia el Padre. Entonces, sin el camino, sin Jesús, nadie puede ir al Padre. ¿Por qué no podemos ir al Padre sin Jesús? Porque hay un obstáculo llamado pecado. Ese pecado está entre Dios y nosotros. Y ese pecado previene que nosotros lleguemos al Padre. Está bloqueando el camino al Padre. Pero en el momento en que Jesús muere en la cruz, ese velo que estaba cubriendo el lugar santísimo se rompió. Quiere decir que el camino hacia el Padre se abrió, y eso sucedió a través de la cruz. Por eso Jesús dijo, nadie viene al Padre sino a través de mí. Y Jesús dijo, yo soy el camino hacia el Padre, hacia Dios. La culpabilidad es una cadena que nos impide llegar a Dios. Podemos ver que el hijo pródigo se sentía culpable por lo que había hecho. Y él tenía ese conflicto en su corazón. Bueno, si yo regreso a mi padre, ¿será que me va a recibir? ¿Será que me va a aceptar?
ese hijo, ese joven, tenía miedo de la imagen del Padre. Y esa es la imagen de los judíos que creían en el Padre en esa época. Si pudiéramos escoger una religión importante durante el tiempo de Jesús, era la religión de los fariseos. La religión de los fariseos creía en Dios de esa forma. Ellos se aferraban a Dios de esa forma. El Dios en el cual creían los fariseos era una imagen errada de Dios. Un Dios que nos atacaba, un Dios que está allá arriba, un Dios que era como un policía que estaba mirando todo lo que hacíamos. Como si fuera un policía escondiéndose, y cuando cometíamos un pecado, Él salía de donde estaba escondido y nos castigaba y nos enviaba al infierno. Esa era la imagen de Dios, la cual tenían los fariseos de esa época. La imagen de Dios que tenían los fariseos, esa era la imagen, la que les acabo de decir. Vamos a Lucas 15, 1 y 2. Lucas 15, 1 y 2. Lucas 15, 1 y 2. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Todos los publicanos y pecadores estaban con Jesús, y los fariseos y los escribas comenzaron a murmurar. Decían, este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Vemos aquí que los fariseos y los escribas, ellos amaban la palabra de Jesús. No, los publicanos y los pecadores amaban la palabra de Jesús, y ellos tenían esperanza en la palabra de Jesús. Pero los que no recibían la palabra ni la aceptaban eran los fariseos y los escribas, los que supuestamente creían en Dios. Sin embargo, cuando Jesús de Nazaret comenzaba a comer con los pecadores, como los recaudadores de impuestos y las prostitutas, ellos se murmuraban contra Jesús. De hecho, los fariseos y los escribas estaban aterrados cuando veían a Jesús, porque Jesús decía, yo soy amigo de pecadores, y Jesús se mantenía con los pecadores, comía con los pecadores, abrazaba a todas estas personas pecadores. Entonces los fariseos y los escribas estaban aterrados por las cosas que hacía Jesús, porque los recolectadores de impuestos y las prostitutas ni siquiera los tenían por seres humanos. Los escribas y fariseos los tenían como cosas, ni siquiera como seres humanos. Ellos creían que estas personas ni siquiera podían ser salvas. Sin embargo, Jesús era diferente. Jesús estaba con ellos, los recibía, comía con ellos, los abrazaba, los acogía. La imagen de Jesús era algo que los escribas y fariseos no podían ni siquiera imaginar. Lo que Jesús estaba haciendo estaba cambiando la imagen de Dios. La imagen que tenían los escribas y los fariseos de Dios, Jesús la estaba cambiando. Lo que Jesús hizo, les estaba mostrando una imagen de Dios que aceptaba, que perdonaba cuando usted se arrepentía. Esa era la imagen que Jesús estaba mostrando. Estaba mostrando que Dios es un Dios bueno, que te recupera el estatus cuando tú vienes a Él, que bendice cuando quiere. Y yo oro que ustedes crean que esa es la imagen de Dios. Entonces, esta es la imagen que Dios estaba proclamándole a los fariseos y a los escribas. El que vino a esta tierra para preparar el camino hacia Dios fue Jesucristo. Y yo oro que usted recuerde que Él es el camino hacia nuestra ciudad natal. Y como perdonados, como salvos que somos, vamos a seguir los pasos, las pisadas de Jesucristo hasta que lleguemos a esa ciudad natal.
Vamos a aferrarnos a la mano. Vamos a aferrar la mano de aquellos que no conocen cuál es su tierra natal, que están perdidos. Y vamos a seguir hacia adelante. Y entrémoslos a la tierra natal en el nombre del Señor. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias. En esta mañana, tú nos has permitido escuchar esta palabra y recibir esta palabra en fe. La verdadera ciudad natal a la que debemos regresar en los brazos del Padre. Y en esa ciudad natal, allí está todo lo que nosotros buscamos y todo está preparado allí para nosotros. Te damos gracias por permitirnos descubrir esa imagen de Jesucristo que prepara el camino a Dios. Permítenos recibir a ese Jesús y que nuestra alma y nuestro corazón regresen a Jesús y en Él podamos experimentar abundancia, bendiciones. Creemos todo esto, que todo esto se hará. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.